Am, Buenas tardes, soy Olga Tarnowska y este es mi blog sobre la guerra de Rusia contra Ucrania y la victoria ucraniana inminente. Hoy quería agradeceros a todos por las contribuciones que habéis hecho al PayPal para comprar el vehículo operativo para la Brigada 67. Entonces hemos reunido más de 550 euros, así que os lo agradezco porque es casi el doble de lo que nos proponíamos. Así que, bueno, me proponía yo, todavía no hemos terminado la recolecta, así que toda la contribución está bienvenida. Vale, pero ya por lo menos estamos ahí, estamos llegando a la suma que queríamos llegar. Hoy quería hablaros de varias cosas. Ahora mismo está negociando Putin con Erdogan. Erdogan decía, invitaba desesperadamente a Putin de venir a Turquía, pero Putin no es tan tonto, porque él sabe que no puede viajar, que no puede salir del búnker y que tiene que estar muy protegido después de que lo declararon criminal en busca y captura por la Corte Penal Internacional. Entonces, como siempre, cuando Rusia está negociando entre comillas, ellos nos bombardean, ¿vale? Entonces, la noche de ayer y la noche de hoy nos lanzaron drones a Odessa y la infraestructura portuaria del puerto de Izmail, que es el puerto de Danubio. Ya sabéis que Ucrania está esquivando ese acuerdo de exportación de trigo porque estamos sacando barcos por las aguas territoriales, o sea, están costeando a las aguas territoriales de otros países, ¿no? De Bulgaria, de Rumanía, y salen no directamente a Turquía, sino que están haciendo la línea de la costa. No es la mejor forma porque son barcos grandes que contaminan, que no siempre es seguro un barco tan pesado, pero allá van y ya varios han salido. Y no solo dicen que con el trigo también salen barcos con metal, porque Ucrania es exportadora de metal y de algunas cosas más. Vale, no obstante, el mundo está empeñado en hacer este trato con Putin. Y es muy peligroso porque tantas ganas tenemos nosotros de firmar algo con Putin que estamos ya dispuestos de retirar las sanciones del banco principal ruso, porque está desconectado del sistema SWIFT por apoyar al terrorismo, porque es el banco que no solamente opera los tratos, digamos, agrarios de Rusia, sino también transfiere dinero por las operaciones militares rusas, ¿vale? Y petróleo y otras cosas. Con lo cual, espero que esto no suceda, porque Rusia realmente necesita estar mal. Necesita tener problemas económicos y cada vez mayores y mayores, para no aguantar esa guerra por mucho tiempo. Entonces la comunidad internacional solo tiene que reforzar toda esta presión, o sea, más sanciones, no menos sanciones, porque menos sanciones significa más tiempo de guerra, más destrucción y más daño a la economía mundial, ¿no? Porque la guerra es la que desangra no solamente a Ucrania, sino a muchos países que están indirectamente afectados por esta guerra iniciada por el país terrorista ruso. Vale, entonces no sabemos qué va a salir de aquel encuentro entre Erdogan y Putin, pero espero que seamos firmes en nuestra lucha contra el país terrorista. Entonces ayer nos lanzaron 25 drones y de allí derribamos 22 y hoy nos lanzaron 32 drones y derribamos 23. Así que hay incendios en empresas agrarias, industriales, aceiteras y infraestructura portuaria. Y hoy, curiosamente, un dron llegó a Rumanía y explotó en su territorio. O sea, hubo una explosión de un misil ruso en el territorio de un país de la OTAN y el portavoz del Ministerio de Exteriores de Ucrania pues notificó este hecho. Que es una confirmación de que a Rusia no le importa extender sus operaciones militares y poner en peligro a los países de la OTAN. O sea, ya no es solo Polonia y es también Rumanía. Pues Rumanía poco después ha dicho que no, el Ministerio de Defensa, que no suponía una amenaza militar.
pues ya está, no supone, pues los misiles que explotan en los territorios de los países de la OTAN, pues son misiles inofensivos, que no están pretendiendo a matar a ningún habitante de los países de la OTAN. Son misiles así, que caen porque caen. Es un poquito alarmante, ¿no? Porque sabemos que no es por su propia voluntad. Ni Rumanía ni Polonia denuncian estas cosas, ¿no? Sabemos que es la política de la OTAN de evitar cualquier tipo de confrontación para Dios no lo quiera, tener que tomar algunas decisiones respecto a Rusia. Vale, entonces, ¿qué más tenemos que saber? Ayer dimitió nuestro ministro de Defensa, Reznikov. Sabéis que el ministro de Defensa lleva 6 meses, más de 6 meses, acompañado de los escándalos de corrupción, porque su ministerio ha hecho compra con los precios inflados, hay un montón de casos que los periodistas han denunciado y han destituido a varios viceministros y el ministro como que se hace el longhi, pues durante los 6 meses y ya llegó un punto ya un poquito feo donde ya hay que hacer algo con el ministro, ¿no? Entonces lo destituyen. Bueno, él se va, ¿vale? Y ya os he dicho que el gobierno de Zelensky no castiga a los corruptos, ¿vale? Los cubre y los destituye sin más y ahora probablemente a Reznikov lo nominarán como embajador en Inglaterra, ¿vale? Así que sin comentarios, ¿vale? Porque hay mucha gente que son fans de Zelensky y cuando yo empiezo a hacer comentarios a la gente le molesta. Pues entonces vamos a fijarnos en el lado positivo. Y el lado positivo es que el nuevo ministro de Defensa ucraniano va a ser Rustem Umerov. Es el tártaro de Crimea y que era antes el jefe del fondo de... Uy, jolín, ¿cuántas veces he traducido las cartas del fondo? Porque he trabajado en una empresa estatal, del fondo de propiedad estatal de Ucrania. ¿Vale? Entonces, es una persona bastante proactiva, una persona joven y una persona que estaba muy metida en el tema del intercambio de prisioneros, ¿vale? O sea, creo que su cargo en el fondo no era... Esto era más bien, digamos, una cobertura política para darle poder de ir viajando a muchos países y negociar intercambio de prisioneros, tanto con Papa como con Arabia Saudita, con Turquía muchísimo. Y siendo de Crimea, yo creo, todos nosotros creemos que es una señal muy clara que justo durante la ofensiva ucraniana se cambia el ministro de Defensa, aunque es un civil, no es un militar, ¿no? Para marcar que Ucrania va a por Crimea, ¿vale? Que teniendo a un tártaro desplazado de su propia tierra por los rusos, de ministro de Defensa, Ucrania no va a parar a las puertas de Crimea, porque hay muchísimos tártaros que tuvieron que huir de aquella zona, hay muchísimos, centenas que han desaparecido, hay centenas que están detenidos. La semana pasada hubo detenciones en el parlamento de... Ellos tienen un parlamento que se llama Mejlis, en Bakhchisaray, de los activistas. Entonces Rusia está haciendo represalias a su pueblo y yo creo que este hombre va a hacer una política muy, digamos, como toda Ucrania, estamos diciendo que Crimea es Ucrania y Crimea va a entrar a Ucrania rápido, ¿no? No mediante cositas y acuerdos políticos. Así que es una señal buena. ¿Y qué más? Scholz ha sido culpado por la miembro de su propio Consejo de Seguridad, del Bundestag, que decía que es la única persona que frena la entrega de Taurus, de los misiles Taurus a Ucrania. Ucrania necesita urgentemente todos estos misiles que nos abrirán las perspectivas de
de avanzar más rápido, de terminar esta fase de la ofensiva ucraniana en alguna posición ventajosa, por ejemplo, cortando el corredor terrestre por la zona de Melitopol, Mariupol, ¿no? Y llegar al mar de Azov. Y esto es lo que Ucrania necesita hacer antes del invierno. Entonces ya Crimea se va quedando como una isla y ya vamos marcando el próximo paso. ¿Qué más quería comentar? Una pequeña explicación sobre las líneas, las 3 líneas de defensa rusas. ¿Vale? Ucrania ya ha quebrado la primera línea, que era la más complicada. Rusia ha invertido el 60% en edificar la primera línea de defensa y 20 en tercera y segunda. ¿Vale? Entonces la primera línea, porque muchas veces hablamos de esa primera línea y no sabemos qué es la primera línea. Básicamente la primera línea son los campos minados, ¿vale? Son minas tanto antitanques como minas antipersonales, porque ellos tienen capacidad de minar disparando minas a miles y miles de kilómetros. Dicen que hay una máquina que al disparar suelta 11.000 minas antipersona. Y estas son las minas que nos hacen muchísimo daño, ¿no? Cada día tenemos a las personas que la pisan. Vale, entonces están como los campos sembrados de todas esas minas. Luego están los dientes de dragón, los famosos triángulos de hormigón de Surovikin, que dicen que no sirven para mucho porque son vistosos, ¿no? Porque tú los ves y se ven desde el aire como son todas las líneas protegidas por los dientes de dragón, pero en realidad son fáciles de superar. El problema son los campos minados. Y los rusos, como yo he dicho en un vídeo, ya han encendido algunos campos minados y han creado un apocalipsis. Y lo triste es que lo hacen, a mí me duele mucho, en las zonas, en reservas naturales, como en la reserva natural Ascania Nova, que está por la zona, por ahí, por Gerson. Y ahí es como sabana, ¿no? Y ahí hay, yo que sé, cacelas, hay un montón de roedores, un montón de fauna así muy particular que solo existe en esta zona de Ucrania. Pues todo en llamas. Pero no es algo que haga mucho, por decirlo, mucho daño efectivo, es simplemente impresionar, ¿no? Entonces, ¿y qué más hay en la primera línea? Ahí, si nosotros queremos avanzar, hay sistemas antidrones, los bloqueadores electrónicos, ¿no? Los que bloquean tanto drones como algunos misiles, los sistemas de defensa, los llamamos REP, bloqueo electrónico, y aviones, ¿vale? Entonces, cuando nos ven ahí, pues aparecen aviones y nos bombardean. Y como sabéis, Ucrania no tiene aviones para poder equipararnos con nuestros enemigos. Los rusos nos superan en 10 o 12 veces en la cantidad de aviones. Por eso estamos clamando que nos den aviones. Y claro, mucha gente dice, uy, bueno, no les vamos a dar aviones porque si no, a lo mejor avanzan muy rápido. Incluso con aviones, esa guerra no va a terminar en un día, pero nos va a dar la posibilidad de estar equiparables, tener lo mismo que tienen los rusos. O sea, pero no es algo que se nos concede, ¿vale? Y eso es muy dramático, ¿no? Que siendo más pequeños, más afectados, más destruidos, no nos dan esa posibilidad de estar igual a igual. Vale, entonces, esta es la primera línea, que en muchos sitios ya la hemos superado. Pero la segunda línea es más chunga porque son laberintos de trincheras con los puntos digamos, armados de hormigón, donde están instalados pues los lanzaminas, ametralladoras y todo esto, y algunos pues, sistemas de artillería, etc. Entonces son trincheras interminables, en plan Primera Guerra Mundial, donde la gente puede vivir años y años, y este tipo de fortificaciones ya para disparar. Y claro, ahí los ucranianos tienen que entrar cuerpo a cuerpo. O sea, estamos reducidos a la Primera Guerra Mundial, una lucha de asaltar trincheras, y estamos pues en esto. En muchos sitios estamos en esta fase.
ahora mismo, ¿no? Superando la primera línea, y también tienen campos minados, pero parcialmente, ¿vale? Porque como tienen que moverse los mismos rusos, no pueden minarlo todo. Minan una parte, pero dejan pasos. Entonces, esto también es peligroso, porque ellos sí que tienen sus mapas de campos minados y nosotros no. Pero ya estamos más o menos prevenidos. Entonces, estamos en esa fase um, de la confrontación, y la tercera línea de defensa ya son los puntos de comando, los centros logísticos, etcétera. Aquellos pues tienen pues alguna maquinaria de largo alcance, me imagino, maquinaria bélica, sistemas de lanzamiento múltiple, etcétera. Pero ya son, digamos, si superamos la segunda línea, la tercera no va a ser tan problemática. Bueno, siempre va a ser problemática, pero no tanto. Así que os he explicado cómo nos estamos moviendo. Y una cosita que hay que saber, que necesitamos debilitar a Rusia, ¿vale? Rusia no tiene un poder de armarse eternamente. Ya, según nuestras fuentes de inteligencia, ya hemos destruido prácticamente toda la técnica operativa rusa que estaban preparando para iniciar esta guerra, y un 40% ya ellos han desconservado de las reservas, ¿vale? Entonces, las reservas a lo mejor tienen un 60%, pero no sabemos en qué estado tienen su maquinaria. Y, por ejemplo, ellos tienen capacidad de reponer 70 tanques al mes, ¿vale? 20 nuevos, aunque ya son chungos y no tienen toda la parte electrónica necesaria, pero funcionan y son vehículos armados, y 50 desconservan, ¿vale? Entonces, en total, unos 70 tanques, y Ucrania destruye más tanques. Ellos son capaces de fabricar 10 sistemas de artillería a diario, y nosotros destruimos 10 al día o más. A veces destruimos hasta 30 al día. Me refiero a estos últimos, meses. Con lo cual, ellos van perdiendo su potencial de armamiento. Poco a poco, todavía no llegamos al punto crítico, pero sí que ahí estamos. Y lo más importante es que Rusia ha perdido a mucho personal militar de nivel medio, ¿no? Aquellos que son sargentos y oficiales de comando en lugares inmediatos. Entonces ellos ya están usando a los estudiantes del tercer año de las academias militares como oficiales, o sea, los mandan a los chicos de 20 años a dirigir operaciones en su lugar. Y eso, claro, eso va a tener su efecto. Así que con esto me voy a despedir, voy a enseñaros nuestro charco, que es nuestro lago, y venceremos, por supuesto.